Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Y así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este quinto domingo del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos coloca frente al tema de la vocación. Precisamente la primera lectura nos presenta la vocación que Isaías descubre frente al gran misterio de Dios. Esto tiene una primera enseñanza para nosotros, que la vocación viene de Dios. Vocación significa llamado, haber sido llamado por Dios para algo. Y sabemos que la vocación tiene tres niveles. Primero, somos llamados por Dios a la existencia. Somos llamados también por Dios a una existencia concreta, hijos de familia, miembros de una sociedad, parte de nuestra iglesia. Pero también recibimos una vocación a ser verdaderamente seguidores de Jesús. Este es un segundo nivel de la vocación. La vida como cristianos, y esa vida como cristianos se traduce en nuestra persona en una vocación específica. En algunos a la vida consagrada, al sacerdocio, y en otros a la vida laical, a la vida matrimonial. Pero al final, todas las vocaciones cooperan en el gran proyecto de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta vocación en realidad no es más que una expresión que Dios nos va regalando a cada uno de una misma y única vocación a la comunión, a la santidad, a formar parte de su familia, a incorporarnos en su presencia y a dejarnos transformar por su amor. Por eso el Señor nos llama para estar cerca de Él. A Isaías lo llamó mostrándole en primer lugar su gloria, la gloria de Dios que sobrepasa todo entendimiento y todo poder de este mundo. Fue la manifestación que vio Isaías y frente a la cual uno puede plantearse la pequeñez de nuestra vida, la pequeñez de nuestras fuerzas, lo grande de nuestra limitación. Somos limitados precisamente cuando contemplamos el insondable misterio de Dios, cuando miramos la grandeza de Dios que nos invita a estar cerca de Él, nos damos cuenta lo pequeños, a veces lo miserables que somos, porque vivimos apegados a muchas cosas, a muchas insuficiencias, a muchos proyectos que no son el de Dios. ¿Cómo acercarnos al Señor? ¿Quién es digno de entrar en tu presencia, Señor? Y sin embargo, Isaías
en medio de la conciencia de su fragilidad y de su pequeñez, le dice: envíame a mí, Señor, envíame a mí, porque a pesar de mi pequeñez, yo quiero servirte. Esa es la actitud que brota del encuentro con el Señor y de la contemplación de su proyecto para nosotros. Nadie que ha entendido el proyecto de comunión y de santidad puede ser indiferente frente a él. Nadie que ha visto que Dios quiere que todo el ser humano, hombres y mujeres, nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, podemos ser indiferentes y quedarnos con los brazos cruzados. Por eso Jesús se manifiesta en su persona. Por eso Jesús, a través de los prodigios, de los milagros, de sus palabras y hechos, va manifestando esa gloria de Dios de un modo concreto, de un modo que lo podemos mirar, de un modo en que podemos nosotros entender y entrar en ese proyecto. Y entonces, frente a la predicación de Jesús, que era la predicación de la palabra de Dios, nos damos cuenta que realmente el ser humano no tiene más que acoger esa palabra o rechazarla. Las multitudes que el evangelista Lucas nos relata que seguían a Jesús se refieren precisamente a todos aquellos que, abriéndose a la palabra de Dios, abriéndose al proyecto de Dios, emprendían una búsqueda de la manera de responder, de la manera de llenarse de esa palabra de Dios y responder a través de su vida. Y Jesús nos alecciona a través de este encuentro con sus primeros discípulos, porque al final la vida y la vocación forman parte del misterio de Dios, del misterio de la salvación, del proyecto que Él tiene para nosotros. Y entonces nuestra colaboración es de escucha, de apertura y de compromiso. De escucha, porque necesitamos oír la voz de Dios que nos invita a colaborar con Él. De apertura, porque si no tenemos la actitud de la fe como condición para escuchar la palabra de Dios, no puede hacerse un hogar en nosotros. Y de compromiso, porque la vida cristiana se asume con entereza, porque Dios quiere iluminar todas las áreas de nuestra vida, no solo algunas. Dios no quiere la mitad de nosotros, Dios no quiere una tercera parte de nosotros, Dios no quiere el 99% de nuestra vida. Dios nos quiere transformar todos, y para eso necesitamos apertura, compromiso y fe. Y estas actitudes que nosotros requerimos para comprometernos con el proyecto de Dios son las que vemos en el apóstol Pedro, en Simón, que aquí todavía como pescador descubre que el Señor le invita a estar con él y a trabajar por la construcción de su reino. Dejándolo todo, decidieron seguirlo, pero no seguirlo sin más, sino como pescadores. Ellos, que eran pescadores, fueron transformados por la acción de Dios y fueron pescadores de hombres, es decir, poner nuestra vida delante de Dios para que Él nos transforme, nos purifique y nos haga dignos servidores de su palabra, testigos de su palabra en medio de los hermanos. Por eso Pablo nos invita también en el texto que hemos escuchado a una vida de fidelidad al mensaje que hemos recibido. Porque si hemos recibido la buena noticia, la noticia de la salvación, la noticia de que al final de nuestros días resucitaremos, porque Cristo ha resucitado y la última palabra la tiene la victoria de Dios sobre el mal y sobre todo lo que no está bien entre nosotros, entonces quiere decir que tenemos una garantía de que nuestro esfuerzo, de que nuestro compromiso y de que nuestra fe no serán defraudados. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Esta es la fe que recibieron ellos. Este es el Jesús con el que se encontró Pablo y por el que, dejándolo todo, también decidió seguirle. Este es el Dios al que miró Isaías, glorioso y transformador de todas las realidades, dueño de la historia y de nuestra vida. Él es Jesús y ha resucitado. Y en este domingo, Día del Señor, alegrémonos junto con toda la Iglesia, porque Él es nuestra garantía de que nuestra fe, nuestro esfuerzo,
nuestra vida y nuestro compromiso no son en vano, no serán defraudados, sino que al final, si permanecemos fieles y constantes, recibiremos la corona de la vida, la comunión con Dios y con los hermanos en el cielo. Que así sea.